A continuación, hablaremos sobre cada uno de los campos que se deben completar en el reporte de un incidente. Comenzamos con la primera pestaña que contiene datos básicos e información básica. En ella existen 4 campos principales y otros adicionales que detallaré a continuación. El primero corresponde a la fecha y hora de toma de conocimiento del incidente, que tal como lo indica la descripción, en este campo la institución debe ingresar la hora en la que se dio cuenta que estaba ocurriendo un incidente. El segundo campo corresponde a la hora en la que comenzó el incidente. Lo esperable en este campo es ingresar la hora y fecha estimada más cercana a la real del inicio del incidente, siempre entendiendo que en ocasiones no es posible determinar la hora exacta, el momento exacto, pero lo ideal es ingresar lo más cercano posible. Si por algún motivo la persona que está reportando no le es posible realizar esta estimación, se puede seleccionar la casilla "No es posible estimar la hora de inicio". El siguiente campo corresponde a activos y recursos potencialmente afectados. Este campo es una lista desplegable que contiene aquellos activos que pudieran estar comprometidos o afectados durante el incidente. Hablaré y daré más detalles sobre esto en la siguiente diapositiva. El campo taxonomía también es una lista desplegable donde se debe seleccionar aquel o aquellos efectos que la institución puede observar que están ocurriendo producto de la existencia de un incidente. Puede ser uno o varios. Más adelante también daré los detalles de cada uno de estos efectos observables y también algunos ejemplos más comunes junto a su taxonomía. Y finalmente existe el campo "Necesito apoyo del CECIR Nacional" para gestionar este incidente, donde esta es una casilla que se debe marcar para solicitar esta ayuda. Con respecto a los activos y recursos potencialmente afectados, tenemos equipamiento de networking, y algunos ejemplos de esto serían routers, firewall, switches, balanceadores de carga, equipos críticos de operaciones tecnológicas, por ejemplo, sistemas de control industrial, ICS, como SCADA o PLC, controladores lógicos programables, entre otros. Equipos de usuario final, computadores, impresoras, etc. Infraestructura de desarrollo y CI/CD, por ejemplo, repositorios de código en GitHub, en GitLab, en alguna otra plataforma. También plataformas de integración o despliegue continuo como Jenkins, GitHub Actions, Azure DevOps, entre otros. También como activo encontramos infraestructura de servidores y almacenamiento, como servidores físicos, virtuales, servidores en la nube y servidores de base de datos, entre otros. Servicios cloud y SaaS, como sistemas de contenedores y orquestación, tal como Kubernetes. Finalmente, credenciales y otros. Serían credenciales de usuario como de correo, por ejemplo, credenciales administrativas de algún servicio, etc. En la siguiente pestaña, descripción y repercusiones, se espera el ingreso de información correspondiente a: el primer campo sería descripción del incidente, incluyendo gravedad e impacto. Este campo en específico es para registrar de manera general todo el conocimiento que se tiene sobre el incidente. Lo ideal es ser claros y comunicar bien lo que está ocurriendo de manera que se pueda comprender de mejor manera qué está sucediendo en este incidente. Dicha descripción puede ir siendo cada vez más precisa conforme se van entregando los reportes correspondientes a las siguientes etapas. El campo potenciales repercusiones del incidente en otras instituciones busca registrar si este incidente está provocando consecuencias ya sea directas o indirectas en otras instituciones, o también si, por ejemplo, otras instituciones están siendo víctimas del mismo incidente. Un ejemplo podría ser un uso malicioso de cuentas válidas en mi institución, como por ejemplo mi correo, que está enviando phishing a una institución externa. Luego tenemos repercusiones transfronterizas del incidente, que de manera similar al campo anterior busca registrar si es que el incidente que está ocurriendo en mi institución
está teniendo consecuencias en el extranjero, en otros países. Un ejemplo de esto podría ser que mi institución tiene como un proveedor externo que facilita servicios a instituciones de otros países y puede haber información comprometida debido a esto. Finalmente, el campo Otros antecedentes nos permite registrar toda aquella información extra que no está contenida en los campos anteriores, que nos permite entender de mejor manera y más clara lo que está ocurriendo. En la siguiente pestaña, Adjuntos EIOC, encontramos dos subsecciones para ingresar información. La primera corresponde a evidencia y archivos adjuntos y la siguiente, indicadores de compromisos detectados. El primero es un modal que permite adjuntar archivos en los formatos señalados en el formulario con toda la evidencia que la institución haya podido obtener durante y posterior a la gestión del incidente. El selector de archivo permite como tamaño máximo de archivos 100 MB, pero si la institución cuenta con archivos de mayor tamaño, es posible solicitar apoyo en la carga de estos archivos enviando un correo a ayuda@ansi.gov.cl, donde se le entregará información con respecto a cómo proseguir. Si es posible, la persona que reporta, en lo ideal, debería agregar alguna descripción a la evidencia reportada, como por ejemplo, cómo se obtuvo, en qué momento se extrajo, una descripción del tipo de archivo y lo que sea necesario que nos permita entender qué tipo de evidencia se está entregando. Algunos ejemplos de evidencia pueden ser registro de logs, muestras de archivos maliciosos, captura de red, capturas de pantalla, archivos de configuración, entre otros. En la sección correspondiente a IOCs se deben ingresar todos aquellos indicadores de compromisos detectados durante el incidente. Un indicador de compromiso es una prueba forense que permite identificar la presencia de actividad maliciosa en redes, sistemas, servidores, servicios. Y algunos ejemplos son, por ejemplo, el hash de un archivo malicioso que contiene malware, la IP desde la cual un atacante se conectó o pudo acceder a la red interna de una institución, etc. También algunos tipos de fuentes de IOCs pueden ser logs de sistemas, firewall, un SIEM, una captura del antivirus, capturas de red, entre otros. En la pestaña a continuación, causas y medidas, tenemos el campo causas principales del incidente y podemos definir como causa raíz a todos los antecedentes que habilitaron la ocurrencia de un incidente. Por ejemplo, configuraciones incorrectas o configuraciones por default de sistemas, de servicios. Otro ejemplo podría ser ausencia de autentificación multifactor, descarga de malware tipo infostealer que expone credenciales, etc. En el siguiente campo, medidas de contención y mitigación, podemos definir como medidas de contención a todas aquellas medidas que buscan frenar la propagación del ataque y proteger los activos que aún no han sido modificados o sustraídos. Por ejemplo, la desconexión de equipos de red, bloqueo o cambio de credenciales de cuentas comprometidas, aislamiento de segmento de red, entre otros. Con respecto a medidas de mitigación, podemos decir que son todas aquellas medidas que permiten a la institución prevenir un nuevo incidente. Por ejemplo, en caso de un ransomware en que el acceso inicial fue porque se accedió a una cuenta VPN por medio de fuerza bruta, la medida de mitigación es limitar la cantidad de intentos que tiene un usuario al conectarse por VPN. Por ejemplo, luego de 4 intentos ya bloquear el acceso. También una medida podría ser utilizar doble factor de autentificación y la geocalización de las VPNs. Ahora vamos a especificar la taxonomía y los distintos tipos que existen y que se pueden reportar. Podemos dar una definición de taxonomía como aquellos efectos observables de un incidente de ciberseguridad. ¿A qué nos referimos a efecto observable? A un escenario o circunstancia que puede ser, tal como lo dice su definición, observado directamente por el personal de una institución mientras ocurre un ciberataque.
independientemente de cuál pueda ser su causa. Tenemos entonces como efectos observables, primero, a actividades de phishing o fraude en infraestructura propia, que se define como el envío de phishing a través de servidores de la institución afectada o almacenamiento de sitios fraudulentos en redes y sistemas informáticos de la institución afectada. Un ejemplo de esto podría ser cuando una institución detecta que su servidor web ha sido comprometido y se aloja en él, por ejemplo, una página web falsa que imita el propio portal de la institución afectada. El siguiente efecto observable es actividades de phishing o fraude relacionadas con la institución. Se define como el envío de phishing o almacenamiento de sitios fraudulentos relacionados con la institución afectada. Un ejemplo puede ser cuando a una institución le suplanta la identidad utilizando un dominio similar. Un atacante compra un dominio que se parece mucho a un dominio de la institución, a un dominio registrado de la institución, para realizar campañas de phishing dirigidas a ciudadanos y que esto en realidad afecta directamente su reputación institucional. La diferencia con el efecto anterior es que aquí no se usa infraestructura propia de la institución, sino que se intenta imitar, por ejemplo, los dominios para hacerse pasar, acercarse lo más posible al actuar de la institución. El siguiente efecto observable sería la ejecución no autorizada de código. Se define como inclusión maliciosa y ejecución no autorizada de código en sistemas de la institución afectada para comprometer su integridad. Un ejemplo sería cuando a una institución, un atacante explota una vulnerabilidad en su servidor web, por ejemplo, instala una web shell que después le permite ejecutar código, comandos en el sistema operativo, por ejemplo. Uso no autorizado de redes y sistemas informáticos. Se define como el uso no autorizado de sistemas de la institución afectada, ya sea a través de explotación de vulnerabilidades, el uso no autorizado de credenciales que habían sido previamente expuestas y acceso a almacenamiento en nube u otros. Un ejemplo es cuando un funcionario de una institución mantiene credenciales activas y accede remotamente al sistema de archivos, por ejemplo, para descargar información sin permiso. Exfiltración y o exposición de código fuente. Se define como el robo o exposición excesiva del código fuente de un sistema de la institución afectada. Aquí un ejemplo podría ser cuando una institución deja accesible en su aplicación web un archivo que contiene el código fuente del sistema, permitiendo que un tercero, un atacante no autorizado, lo descargue y acceda al contenido. Exfiltración y o exposición de configuraciones. Se define como el robo o exposición accidental de configuraciones y parámetros secretos. Un ejemplo podría ser cuando una institución expone públicamente un archivo de configuración, como por ejemplo .git-config de alguna aplicación web, que revela rutas internas, URLs internas de acceso a, por ejemplo, su entorno de desarrollo y o producción. Exfiltración y o exposición de datos. Se define como el robo de información confidencial con o sin divulgación pública y o información confidencial expuesta accidental o intencionalmente. Por ejemplo, cuando a una institución le extraen una base de datos con información de usuarios o de la misma institución que permite exponer nombres, correos, contraseñas o toda información sensible de sus usuarios. Degradación de servicio. Corresponde a la pérdida parcial del rendimiento o funcionalidad de un servicio, sistema o servidor. Un ejemplo podría ser cuando a una institución se le sobrecarga su servidor institucional por múltiples conexiones simultáneas, ya puede ser generada por usuarios, por procesos automatizados, lo que provoca una lentitud generalizada y tiempos de respuesta que son muy elevados en algún portal de la institución. Indisponibilidad y o denegación de servicio. Se define como la pérdida total del funcionamiento de un servicio, sistema o servidor, o la saturación de red impidiendo la operación normal.
Por ejemplo, cuando a una institución le realizan un ataque de denegación de servicio contra alguno de sus sitios o portales principales, impidiendo que los usuarios puedan acceder durante alguna cantidad considerable de tiempo. La diferencia con el efecto observable anterior es que aquí hay una pérdida total del servicio y en el anterior existe una disminución. Manipulación no autorizada de configuración. Se define como el cambio no autorizado de configuraciones en sistemas, servicios o servidores. Un ejemplo sería cuando a una institución un atacante accede de alguna forma a los registros DNS de su dominio y los modifica para redirigir el tráfico a un sitio web falso controlado por el mismo atacante. Modificación no autorizada de datos. Es la alteración no autorizada de información contenida en sistemas, servicios o servidores. Un ejemplo sería cuando una institución puede acceder a una máquina comprometida, ya sea por la explotación de alguna vulnerabilidad, y despliega un ransomware en sus servidores, cifrando los archivos, las bases de datos críticas, lo que altera el contenido original de esta información y deja inaccesible la información hasta, por ejemplo, el pago de un rescate. A continuación, veremos ejemplos de incidentes y la taxonomía, es decir, los efectos observables que podemos identificar. El primer ejemplo corresponde a un ransomware que pudo haber sido producto del acceso no autorizado vía VPN con credenciales expuestas y que el atacante exigió, por ejemplo, un pago por el rescate de la información que pudo haber cifrado. Entonces, ¿qué efectos observables podemos identificar? El primero correspondería a la ejecución no autorizada de código al observar que el atacante está desplegando y ejecutando el malware. El siguiente efecto observable podría ser la indisponibilidad y o denegación de servicio, producto al secuestro de la información, ya sea información sensible de usuarios o instituciones, o también el cifrado de servicios. Finalmente, la modificación no autorizada de datos al observar que hay cifrado de información. El siguiente ejemplo corresponde a phishing a trabajadores de la institución. Este es un ejemplo donde un trabajador, por ejemplo, pudo haber expuesto sus credenciales de alguna forma, pudieron haber sido robadas por un infostealer, por ejemplo, y una persona accede al correo institucional de una persona. Comienza a enviar phishing. Entonces, ¿qué efectos observables podemos identificar? Actividades de phishing o fraude en infraestructura propia, porque el atacante está utilizando la misma infraestructura de la institución para generar estos correos maliciosos. Y también la exfiltración y o exposición de datos al utilizar credenciales de un trabajador de la institución para realizar este ataque. El siguiente ejemplo es phishing suplantando a mi institución. La diferencia con el anterior es que aquí no accedo a la infraestructura de la institución para realizar el phishing. Entonces, ¿qué efectos observables podemos identificar en este incidente? Actividades de phishing o fraude relacionadas con la institución, no con la infraestructura de la institución. El siguiente ejemplo es detección de credenciales filtradas. Producto, por ejemplo, de un infostealer que una persona tenía en su equipo, se expusieron información sensible, credenciales en algún sitio web malicioso y esa información ahora está expuesta. Entonces, ¿qué efecto podemos observar? Exfiltración y o exposición de datos. Esas han sido las definiciones y ejemplos de cada uno de los campos que se deben llenar al momento de reportar un incidente de ciberseguridad. En caso de que un representante de una institución tenga alguna duda con respecto a alguno de estos campos, puede comunicarse con nuestro canal de soporte ayuda@ansi.gov.cl y se le facilitará toda la información que sea necesaria.
También toda la información expuesta en este módulo puede ser accedida a través de nuestro portal ansi.gov.cl.